¿Cómo puede ser Jesús el Dios omnisciente y aún así no saber el momento de su segunda venida? Conozcamos, aprendamos. En Marcos 13:32, Jesús está en el monte de los olivos, hablando sobre el futuro con Pedro, Jacobo, Juan y Andrés. Sobre todo acerca de la era de la tribulación anterior a la segunda venida, de lo que iba a pasar antes de la segunda venida. Les dice: pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni ni el Hijo, sino el Padre. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Aunque la proximidad del regreso de Cristo se puede detectar por los sucesos que la preceden, en los versículos 28 al 29 de Marcos 13, el momento preciso solo lo conoce Dios Padre. ¿Cómo puede Jesús decir que Él, el Hijo, no conoce ese momento, a pesar de que es Dios y Dios es omnisciente, lo sabe todo? Bueno, la confesión de ignorancia por parte de Jesús, ni el Hijo, lo que decía él, ni el Hijo, no la hizo para definir los límites o las fronteras del conocimiento teológico de Jesús como segunda persona de la Trinidad, sino para exhortar a los discípulos a que fueran fieles y vigilantes, en lugar de dedicarse a hacer cálculos sobre el calendario. La falta de conocimiento se debe a la humanidad de Jesús, no a su deidad. Este es uno de los pasajes bíblicos que manifiesta la tensión perpetua que existe para entender las naturalezas divina y humana de Jesucristo. Jesús el Hijo, durante su vida y su ministerio terrenales, tuvo limitaciones físicas e intelectuales. Sin embargo, al mismo tiempo también era Dios. Por ejemplo, Lucas 2:52 afirma: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En su humanidad Jesús crecía y aprendía, como cualquier otra persona, como cualquiera de nosotros. Tenía que crecer en estatura y también tenía que aprender. De hecho, Jesús tuvo escuela, tuvo enseñanza. En su humanidad Jesús crecía y aprendía, como cualquier otra persona. Jesús también tuvo sed y se cansó y necesitó que los ángeles le sirvieran después de las tentaciones de Satanás en el desierto y antes de la crucifixión. Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre. Primera de Timoteo 2:5. El título Hijo que usa Jesús en este pasaje afirma que era consciente de su deidad y su condición filial. Lo podemos leer ahí en casita más profundamente en Marcos 8:38. Pero Jesús solamente ejerció sus atributos divinos de acuerdo con el Padre. Eso lo vemos en Marcos 5:30, Juan 8:29, 28 y 29. ¿Qué vemos aquí? Bueno, en su humanidad Jesús disponía de un conocimiento limitado. La encarnación conllevó la limitación voluntaria del uso de los atributos divinos que Jesús tenía como Hijo de Dios. Filipenses 2:6-8. El énfasis del pasaje no recae en la ignorancia de Jesús, sino en la necesidad de que los discípulos estuvieran vigilantes independientemente de las circunstancias o del futuro. La mejor preparación para el futuro es permanecer alertas y obedientes a Dios. Marcos 13:33 y versículos 37. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Ante la pregunta, ¿cómo puede ser
Jesús, el Dios omnisciente, y aún así no saber el momento de su segunda venida, haciendo referencia a Marcos 13:32, donde dice: pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Entonces, esta confesión de ignorancia por parte de Jesús no la hizo para definir los límites o las fronteras del conocimiento teológico de Jesús como segunda persona de la Trinidad, como Dios, sino para exhortar a todos nosotros, tanto los discípulos de ese momento, tanto a nosotros también como hoy. Lo refirió, lo dijo, para exhortarnos a que seamos fieles, vigilantes, en lugar también de estar haciendo nosotros cálculos sobre el calendario de cuándo ocurriría esto. Esta falta de conocimiento se debe a la humanidad de Jesús, no a su deidad. Entonces, nos enseña de que es para que Jesús nos diera una lección, que debemos estar nosotros alertas. La mejor preparación para el futuro es permanecer alertas y obedientes. Entonces, lo que hizo aquí Jesús es exhortar a los discípulos a que fueran fieles y vigilantes en lugar de dedicarse a hacer cálculos sobre el calendario, del cuándo vendría, de cómo ocurriría y todo eso, ¿sí? Entonces, en la humanidad de Jesús, Él crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. En su humanidad Jesús crecía y aprendía como cualquier persona. Jesús sufrió o sintió todo lo que los seres humanos normales podían sentir. Sed, cansancio, ¿sí? Todo eso. Entonces vemos ahí que Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre. Y ante su respuesta no fue porque no lo sepa como Dios, sino que Él procuraba exhortar a los discípulos a que fueran vigilantes y que fueran fieles. Y que la mejor preparación para el futuro es que siempre estemos alertas y obedientes a Dios. Entonces, Jesús fue plenamente Dios y plenamente hombre. Primera de Timoteo 2:5. ¿Cómo puede ser Jesús el Dios omnisciente y aún así no saber el momento de su segunda venida? Jesús como Dios lo sabía, pero humanamente respondió a los discípulos para que ellos estuvieran fieles y vigilantes. Y hoy día esta exhortación es también para nosotros. Seamos fieles, vigilantes, obedientes, siempre alertas para el futuro, para la segunda venida de Jesús, que era la duda del momento. Pero de aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Estemos vigilantes, estemos fieles, estemos alertas y estemos obedientes a Dios. Bendiciones.